Continuamos con más información y vamos ya con los temas políticos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué va a suceder. Han pedido diálogo, la oposición o parte de la oposición dice no, primero cambios en el gabinete, hay que refrescar, que salga Nájara no, algunos ministros, no sé, pero bueno, vamos que a... se refresque. Bueno, hay algunas bancadas que ya han señalado su posición. Estamos con Juan Carlos Eguren del PPC y Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista. ¿Cómo están? Muy buenos días, congresista. Buenos días. Eguren, bueno, empecemos con usted, porque la posición del Partido Aprista se ha conocido el fin de semana por boca de su líder, el expresidente Alan García, pero ¿cuál va a ser la posición del PPC frente a este pedido de diálogo, a estas invitaciones que han dicho que van a cursar en los próximos días? Albina, mira, los demócratas tenemos que estar dispuestos al diálogo siempre, y si de por medio está el interés del país y la posibilidad de reencontrar el rumbo no solo político, sino económico, que en este momento el gobierno ha descuidado enormemente, en buena hora. Sin embargo, hay condiciones básicas que hay que dotar a ese diálogo y una de ellas es seriedad. ¿Qué requerimos? Credibilidad, confianza, recuperar esas dos virtudes que debe tener un sistema democrático, y para ello debe haber gestos por parte del Ejecutivo y refrescar ese gabinete que realmente, no a la oposición, sino al país en su conjunto, lo vemos en las encuestas, lo vemos en los analistas, lo vemos en la propia prensa, hay un grupo de ministros que no generan la confianza y de consecuencia de ello le haría bien al gobierno cambiar los ministros más cuestionados y a partir de ahí abrir un espacio de diálogo para ver cómo podemos colaborar con el propio gobierno que está tan debilitado y desgastado. ¿Cuál es ese acto de buena fe, digamos? ¿Cuál es ese símbolo de buena fe? ¿Qué es lo que quiere la oposición? Bueno, esta no es la primera propuesta que el gobierno promueve para un supuesto diálogo, que no es otra cosa que una tregua política cuando los gabinetes o el gobierno estén en apuros como ahora. Nosotros fuimos, inclusive con el propio expresidente Alan García, en la convocatoria de Jiménez Mayor, en la última etapa de su gestión, y fue una tregua política, porque los aportes que dimos no los tomaron en cuenta, también lo ha hecho Villanueva y lo han hecho otros primeros ministros. Nosotros creemos que este gabinete está descalificado. ¿Todo el gabinete? No, no necesariamente, nosotros tampoco nos ponemos en una posición irreductible. ¿Cómo vamos a hablar del reglaje si en ese equipo ministerial que supuestamente quiere dialogar no se ha determinado la responsabilidad tanto del ministro del Interior como el de Defensa, que son los que han organizado toda esta estrategia de reglaje? Pero no solamente esta es la estrategia, sino parte de una mayor, que es insultar, agraviar, amedrentar a los adversarios del régimen para descalificarlos moral y políticamente. Ya, pero si somos justos, los insultos y las cosas han ido ida y vuelta, ¿no? Pero un ministro es un representante. El presidente, ¿por qué es elegido por el pueblo? El jefe del Estado, o sea, jefe de todos nosotros. Y los ministros son los que desarrollan sectorialmente el ejercicio de esta función global que tiene. Ya, pero si nos queremos poner, digamos, si queremos todos pensar en el bien de la gobernabilidad y el bien del país y ya dejar de pelearnos, y digamos, queda tan poco, y digamos, y luchar porque la economía se reactive y realmente hablar sobre temas que nos importen, ¿no es cierto? Hablar de la educación y ya dejar de estar peleando, ¿no? Porque ya creo que todo el mundo Pero con este gabinete no hay ninguna credibilidad. Por eso, entonces, ¿qué hacemos? Tiene que haber una reestructuración del gabinete. Al día siguiente, todas las fuerzas políticas democráticas nos podemos sentar a dialogar. Tiene que haber capacidad de enmienda. Sería cómplice, o sea, sería participar de una farsa para seguir ahondando los problemas que tiene el país. Necesitamos ayudar a resolver el problema del crecimiento de la economía, de dar condiciones para que la inversión privada pueda tener una mayor presencia en la economía nacional. Hay algunos que han señalado esto que ustedes piden como gesto, como condiciones, como si fuera un chantaje de parte de la oposición. Siempre habrá esa posibilidad, pero tampoco somos furgón de cola. Tampoco somos unos ingenuos que nos vamos a dejar jalar de la nariz y que nos lleven a un diálogo infructuoso y necesario. La pareja presidencial no cree en el diálogo. La señorita Jara es una mujer honesta que debe tener la esencia de poner su cargo a disposición, renunciar irrevocablemente o en todo caso proponer algunos cambios ministeriales. ¿Cuáles serían algunos de estos cambios? Que ella se quede y que se... Claro. Que ella se quede. Sí aceptarían que ella se quede y se... Si se reestructura parte del gabinete, con mucho gusto. Que ella se quede y se... Sí, también. Y no se trata de nosotros poner la agenda desde la oposición, o sea, es el presidente de la República quien determina
qué ministros se quedan, qué ministros se van y el momento. Pero acá tenemos que tener un equilibrio de poderes. El gobierno tiene que hacer su rol y la oposición el nuestro, y encontrar puntos mínimos de consenso. Dentro de esos puntos mínimos de consenso, tenemos ya en el Congreso, corriendo hace mucho tiempo, la censura del ministro Figaro, ¿no? Por el caso Belaúnde del Ocio. Entonces, ese tema, obviamente, si el gobierno quiere un diálogo, hay que ir limpiando el camino. Ahí tenemos un caso concreto y específico, Figalo. Urresti. Un segundo tema, acaban de dar la noticia ayer en un programa, y además que es una gota más para derramar el vaso, el caso del ministro del Interior. El ministro Urresti es un factor que permanentemente genera conflicto, perturba el escenario político, maltrata indebidamente a líderes de opinión, y que, ojo, es muy diferente ser ministro de Estado, que responde a todos y es funcionario público pagado por todos, a lo que puede decir pues un militante, un periodista, claro, o cualquier persona que no es un funcionario público. Ahora, entonces pero tienes un código de ética totalmente diferente. Dice que ya no va a insultar. El propio ministro de Defensa, el señor Cateriano, también es claramente un factor que no genera consensos, sino perturba la tranquilidad y la estabilidad política que debe tener el país para retomar la senda de crecimiento económico. ¿Quién más? Estoy tachando acá. Y finalmente podrían haber más o no, la señora Monte, a quien que estimo mucho, creo que cumplió un rol, pero lamentablemente el problema que tuvo le ha restado credibilidad y confianza. Estamos hablando de varios. Ahora, congresista Velázquez, pero si usted mismo señala que la pareja presidencial no cree en el diálogo, aun cuando cambien de gabinete y ustedes se sienten a conversar o a dialogar, igual su posición va a seguir siendo la misma, que la pareja no cree en el diálogo, entonces va a ser una reunión infructuosa, ya por adelantado. Este es un gobierno que tiene oídos pero no escucha. La propia señorita Nájara, ¿y por qué ponemos este cuestionamiento? Que no es una condición que tenga un aire de chantaje. Cuando inició su gestión hace 5 meses, hizo una reunión con todas las fuerzas políticas. De todas las sugerencias que le dimos, no las recogieron. O sea, no desprestigiemos una institución que es el valor fundamental de la democracia, claro, que es el diálogo, daría lo mismo que se reúnan ahora con o sin cambio de gabinete. No, pero tampoco podemos ir a un extremo. Si hay la voluntad de querer promover que haya una estabilidad política en el país para impulsar el crecimiento de la economía y el progreso social, una reestructuración del gabinete es una buena señal. Ya, Tampoco pero podemos... ¿y ustedes qué están, cuál es su demostración de buena fe? Porque ustedes piden, solicitan, ¿y ustedes cuáles son su demostración Ya lo hemos de buena hecho, fe? tal vez así te digo una cosa, siendo coherente, hemos firmado la moción de censura para censurar a Nájara. O sea, de tal manera que esto no es una novedad. Nosotros hemos encontrado que sus explicaciones sobre el reglaje en la comisión permanente, nadie le cree. Nadie le cree. Quiere decir que esto ha sido parte de la actividad privada y que el reglaje de Marisol Espinosa ¿O saben realmente que no es una buena idea censurar a Nájara porque la desestabilización sería peor? Porque no hay operadores políticos, porque nadie quiere ser ministro de Ollanta Humala. No, Carla, no es así. Yo también he estado en ese cargo y nadie es imprescindible. Y yo no creo que el país se derrumbe si es que renuncia a la señorita Nájara, por favor. No es así. Este es un equipo, eso no es facultad de la oposición. La oposición no puede sugerir nombres de ministros. Que el presidente de la República asuma su responsabilidad de esta crisis y que él pueda convocar un equipo que recupere la credibilidad de los peruanos. Vamos a ir a titulares un ratito, les pedimos una pausa y volvemos para seguir conversando ya también de otros temas coyunturales. Vamos con los titulares. Un muerto y al menos 20 heridos dejó colisión de ómnibus interprovincial de empresa Soyuz y volquete en kilómetro 18 de la Panamericana Sur. Representante legal de la compañía de transportes aseguró que cubrirán gastos médicos de los perjudicados. Daniel Urresti aseguró que dejará de responder a adversarios políticos por el Twitter para evitar que la oposición ponga como pretexto a ministros para no dialogar. Además, rechazó que orden de captura contra Martín Belaúnde haya estado desactivada hasta enero. Guayco sepultó anoche a 10 personas en la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Hasta el momento
Se han recuperado 2 cuerpos. La región San Martín soporta intensas lluvias desde principios de enero. Puno está de fiesta con la celebración La Virgen de la Candelaria, en donde participan cientos de danzantes en evento calificado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Serenatas, misas, procesiones y pasacalles son parte de esta festividad. Y ahora sí, continuamos conversando con nuestros invitados. Estamos con Javier Velázquez, que es Quén del APRA, y Juan Carlos Seguren, del PPC. Hablábamos ya del gabinete, vamos a pasar ahora a hablar sobre la primera dama, presidenta del Partido Nacionalista. Ya no sabemos cómo presentarla, porque ya no sabemos cuándo habla como primera dama o cuándo habla como presidenta del partido, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema en realidad es que va a ser investigada por lavado de activos, por lo menos preliminarmente. ¿Eso qué les da a ustedes a entender? Bueno, en principio es lo que corresponde. Ningún ciudadano tiene por qué tener privilegios, nadie tiene corona, y si el Ministerio Público ha encontrado algunos indicios de desbalance patrimonial, de lavado de activos, está en la obligación de investigar, y la señora está en la obligación de acudir a todas las citaciones que correspondan efectuar al Ministerio Público. Y eso no quiere decir que se vulnere su presunción de inocencia. Obviamente deberá exigir el debido proceso y las investigaciones llevarán a las consecuencias que tengan que arribar. Obviamente hay temas que no son nuevos. Ya se sabe que la señora tuvo financiamientos raros, sospechosos, poco creíbles desde el punto de vista de justificación técnico-profesional, no solo con empresas en el Perú, sino desde el extranjero, desde Venezuela. Recibía un chequecito por artículos que nunca se publicaron y probablemente nunca se escribieron. Entonces, y más allá de ello, ya después en la administración de los recursos para campaña, tenemos pues confesiones y declaraciones de que hasta oro se ha entregado y dinero de la minería ilegal, y cuántas cosas más podrán haber que nos enteraremos a resultas de la investigación. Pero repito, sin que ello implique persecución política, ni romper presunción de inocencia, ni debido proceso. Ahora, pero la primera dama lo ha resumido todo, todas las denuncias que han ido saliendo, como que estamos en época electoral, y esta sería un poco la justificación para el ataque que ellos señalan viene recibiendo el oficialismo. Quiero decir lo siguiente, que quien ha promovido esta denuncia no es un militante de la APRA, del PPC, de la oposición. Es un asesor de ellos muy cercano, el señor Paredes Terry, que ha sido militante del Partido Nacionalista, ha sido asesor principal de Daniela Bugatás y ha sido muy cercano a la pareja presidencial. Él ha sido el que ha impulsado esta denuncia. Yo creo que lo más prudente es que los políticos, no nos metamos en esta investigación si está en manos del Ministerio Público, pero que no vengan a decir que esta es una arremetida nuevamente de la oposición. Que quede claro que el que ha promovido esta denuncia es un ex militante del Partido Nacionalista, persona muy cercana a la pareja presidencial, que ha conocido de todos estos entramados y estas estrategias que tuvieron y actividades en torno a la campaña. Ahora, como bien dice Juan Carlos, los políticos, cuando ya un tema está en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, es mejor no opinar, porque hay que dejar que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su trabajo. Al cabo de unos meses habrá un resultado, y yo creo que la propia señora Nadine Heredia será la más interesada en aclarar y de una vez por todas disipar cualquier duda que haya con relación a estos fondos que ingresaron a sus cuentas, ¿no? Ahora, siempre se ha hablado, por lo menos el argumento de los nacionalistas es siempre que se ha querido mellar de alguna manera la imagen de la primera dama o de Nadine Heredia por ser alguien fuerte, de alguna manera, y competitiva para las próximas elecciones. ¿Eso podría tener asidero? Pero no le estoy diciendo que es el señor Paredes Terry, militante de la APRA. Pero el señor Paredes ha tenido acercamiento también a personajes de la APRA de alguna manera cuando empezaron estas denuncias. No es así. ¿No había ningún acercamiento? No es así. El señor ha ido a presentar sus denuncias al Congreso cuando ha entregado a un expresidente del Congreso, le ha entregado $55.000, y el señor ha hecho un acuerdo político ¿con quién? Con el Movadef. El Movadef, ¿a quién apoyó el año 2011? ¿A la señora Keiko Fujimori? No, al señor Ollantumala. O sea, son rivalidades internas que son producto de estas confrontaciones. Eso es cierto, que pero están dando origen a esta ¿nunca denuncia. el señor Paredes ha buscado a nadie del APRA? ¿Nunca ha habido ninguna reunión con la gente de la APRA? Pero eso descalifica la investigación. Pero buscando alianzas políticas tampoco no, para nada. Deja de ser y no lo válido, haríamos tampoco, no lo haríamos tampoco. ¿Ha buscado al PPC, digamos? No, en absoluto. Ahora, en la contienda política hay rivalidades políticas, hay estrategias,
hay un afán competitivo y ello no limita la participación de Nadine Heredia. Es una política, es presidente de un partido, tiene un rol importante en el gobierno y en consecuencia está sujeta a los vaivenes de la política y a las críticas de la política. Pero lo que hay que tener cuidado siempre es no cruzar el límite, ¿no? El límite que marca los principios democráticos de tolerancia, de prudencia, de respeto a los derechos individuales, tema que este gobierno no ha respetado, tema que este gobierno quebró esa línea, pasó esa línea indebidamente con los relajes, los chuponeos, todas estas malas prácticas desde los servicios de inteligencia. Pero si yo no recuerdo, uno de los condicionamientos para que haya diálogo otra vez, para aprobar el gabinete Cornejo, y fue un condicionamiento del PPC, fue que precisamente la primera dama dejara de hablar sobre temas importantes del gobierno, pero ahora sigue siendo una persona importante en los temas. Y siempre se les ha acusado de débiles precisamente por haberla respaldado. En honor a la verdad. Y ahora la critica. No, siempre le hemos criticado y hemos sido durísimos en el tema de la pretensión desde el inicio de posibilidad siquiera de que postule. Pero en honor a la verdad, en los últimos meses la señora Nadine ha tenido un rol mucho más conservador, menos proactivo, no se le ha visto ni en declaraciones ni en actividades políticas, y esa es la verdad. Así como tenemos que ser duramente críticos, también tenemos que tener la hombría y la capacidad de reconocer cuando sí se ha contenido un poco en sus afanes protagónicos la señora Nadine. Hay que reconocerlo. Muchísimas gracias. Ambos. Muchísimas gracias, congresista Javier Velázquez, Quisquén del Partido Aprista, Juan Carlos Seguren del PPC. Vamos a seguir con otros temas, Carlos. Una pausa y volvemos.